Tantos son los temas de actualidad y de interés que nos presta este inicio de semana, que apenas ha pasado casi desapercibido el eterno debate sobre quién es el merecedor del Balón de Oro en esta edición, si es Messi o es Ronaldo. Al final ha sido Messi el que se ha llevado su quinto Balón de Oro. Digo que ha pasado un poquito más desapercibido porque en otras ediciones se generaba un debate espectacular, pero como tenemos tantos frentes abiertos entre lo de Cataluña, el caso Nos, etcétera, parece ser que se ha dividido un poco más este debate de interés internacional. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de La Picota. En Televisión Extremeña nos atrevemos como cada jornada a sumergirnos en la actualidad, a analizarla y a debatir sobre ella. Hoy están con nosotros Miguel Valdés, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estupendamente, gracias. Roma Casilla, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Noches. Bienvenido. Bien, gracias. Y Fernando Valenzuela, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, muy bien. Muy bien. Sobre todo con las migas, que he visto que además has preparado también que tu nieta, vamos, las devoraba sin decir absolutamente una palabra. Sí, ciertamente. Ayer había allí unas bolsas y total, que hice las migas porque por no dejar que las bolsas se enmohecieran. Y ya terminé de hacerla y estaba la niña por allí y dice, Carmen, ¿las quieres probar y tal? La niña tiene 1 año y medio. Y bueno, le encantaron y le echó y se las comía ella con su cucharita y disfrutó un montón. O sea que bueno. Un vídeo muy salado que me ha enseñado con su nieta, ella solita con su cucharita y su vasito tomándose las migas. Por cierto, algo que yo no sabía es que congeladas están buenas después de. Están muy buenas, muy buenas. Eso se hace con bastante frecuencia. Las migas que sobran, pues se meten en congelación. Hombre, cuando se meten en la bolsa, mejor que en un tape, pues a media congelación, es decir, cuando han pasado 1 hora o así, es preferimos moverlas un poquito con el fin de que para que no se apelmacen. Pero luego, pues esas hojillas de hielo que se ponen entre los pedacitos de pan, al meterlo en el microondas, la humedecen y hace que esté pues muy suave, muy agradable y no pierden sabor. Bueno, eso es bueno que sepamos algunos consejos culinarios que nos da Fernando Valenzuela de vez en cuando. Ruma. No, yo antes de iniciar, tomar el hilo de los acontecimientos que tenemos que tratar, yo quisiera desde aquí mandar tener un cariñoso recuerdo a una persona que era una fiel seguidora de este programa, no dejaba de vernos nunca, una gran persona, generosa, abierta, alegre y que falleció el domingo. Y yo desde aquí quiero tener ese recuerdo cariñoso hacia ella, hacia toda su familia, y vuelvo a repetir, disfrutaba una barbaridad viéndonos toda la semana. ¿Quién? Que era concretamente María Teresa González Aba, la mujer de Manolo Gil, el antiguo médico del Matadero. Tisa, la conocida en toda Mérida por Tisa, una gran mujer, una gran persona y desde luego una gran seguidora de este programa. Para ella y su familia, mi recuerdo más emocionado. Pues desde aquí nos sumamos evidentemente en nombre de todos, de todo el equipo, al pésame hacia su familia. Bueno, vamos a comenzar, si os parece, porque ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar al consejero de Sanidad o del SES y de Políticas Sociales, José María Vergeles, y le preguntamos acerca de un tema que ha estado candente durante los últimos meses, como es la apertura del Centro de Salud Norte de Mérida. Lleva ya acabado, pues no sé cuántos meses, no sé si ya años, y todavía no está abierto al público. Ha dicho que a principios de este año se procederá a su apertura toda vez que se resuelvan los 2 problemas que están intentando, dice, solucionar. Uno es el de acceso, y es que cuando se realizó el proyecto, el acceso principal del centro de salud o al centro de salud estaba por una parcela que en teoría debía estar urbanizada, pero que por los efectos de la crisis no se ha urbanizado, ya que el dueño no la ha urbanizado, y han hecho una solución intermedia con el Ayuntamiento de Mérida para poder solucionar ese acceso y poder facilitar, sobre todo a personas minusválidas, el acceso a este centro de salud. Y por otra parte, dice que están estudiando una nueva zonificación de los cupos de los médicos en Mérida. Parece ser que está bastante desordenada, hay personas, vecinos de Monte Alto que tienen en el centro de salud uno su médico, o gente del polígono que tiene en otro centro de salud que no le corresponde, que no es el suyo, su médico. Entonces quieren reordenar los cupos para equilibrar, dice, el número de pacientes en cada centro de salud. Este va a ser nuestro primer apunte, nuestra primera referencia. Yo no sé si Miguel conoce algo de este asunto, de por qué no se abrió en su día, porque lleva ya varios meses cerrado. Ahora parece que ya sí se ha
desbloqueado ese tema y no sé si tú opinas o no lo que ha dicho el consejero. Sí, si lo del, con... bueno, coincido solo en parte. El centro de salud de la zona norte es verdad que yo creo que podríamos calificarlo como una batería de despropósitos, porque se inició hace un montón de tiempo, ya en la legislatura la anterior del gobierno del Partido Socialista de Guillermo Fernández Vara. Desgraciadamente es verdad que motivado por la crisis, como tantas otras empresas constructoras, dio en quiebra en un concurso de acreedores. Eso limita, por la legislación que tenemos, muchísimo. Sabéis el tiempo que tardan los administradores en resolver las situaciones, y parece mentira que algo de interés regional y especialmente local, como puede ser un centro de salud, también entre dentro de ese paquete, diríamos, que suponen los concursos de acreedores, que limita y además retrasa en el tiempo muchísimo cualquier cosa que se pueda hacer sobre esa obra, ¿no? Yo, en mi experiencia en la empresa pública en la que estaba, nos pasó también, además con el mismo constructor. Ves cómo se está degradando los edificios a medio hacer y no puedes hacer nada. Pasan los años, porque por el tema judicial que hablamos también en el otro programa, es decir, entre los administradores judiciales, el juzgado, todo tiene que pasar por el juzgado para darte cualquier tipo de autorización. Es decir, es un desastre. Pero es que además esta localización fue ya un desastre cuando se decidió hacerlo ahí, porque efectivamente, bien por la crisis o bien por lo que fuera, es una zona que no estaba urbanizada en una de las caras que da a este centro de salud. Pero es que además, por donde se diseñó el acceso justo, principal. Efectivamente. No se le puede culpar ni al dueño de la parcela ni al dueño de aquel plan parcial. Sencillamente que yo creo que no es o no era el mejor sitio para haber hecho esta actuación. Porque es que además no tiene aparcamiento. Es para los vecinos, que además se han quejado diciendo, bueno, oiga, y la gente que venga, que muchos tendrán que venir en coche, ¿dónde van a aparcar? Nos van a llenar las calles y aquí no se va a poder aparcar. Pero después hay un tema, una vez que ya medio se han resuelto todos los problemas jurídicos y tal, se ha terminado la obra, se sacó a concurso, parecía que iba a abrirse en septiembre porque ya había salido a concurso todo el tema del mobiliario, del material médico, etcétera, y ahí ya nos perdemos. Y ahí nos perdemos por falta, yo creo, de gestión. Fernando Molina, en distintos plenos y en la comisión de la que forma parte, en el Ayuntamiento de Mérida, ha preguntado varias veces qué pasa con algo que ya estaba hecho, que es el diagnóstico de salud de la ciudad, donde precisamente todo el tema de la zonificación y todo eso se venía resolviendo. O sea, eso tenía que estar ya resuelto porque ya se hizo y se debería saber. No se puede esperar a que se termine un edificio de estas características para saber qué médicos van, qué población van a estar atendidos allí, etcétera. Y además tenemos que tener en cuenta que no sabemos a qué población de Mérida va a afectar, entre otras cosas porque quieren darle un carácter rural. Es decir, va a ser más de carácter comarcal que local. Y estamos hablando que en la zona norte ya hoy en día están viviendo en torno a 20.000 personas, que se tienen que trasladar fundamentalmente a San Luis. Entonces, si vamos a meter también a gente de la Garrovilla, Parragalejo, etcétera, habrá que ver realmente qué es lo que va a pasar y en qué situación va a quedar ese centro de salud, que al final yo creo que nos podemos encontrar con un problema, es que la atención a los vecinos de la zona norte de Mérida se vea seriamente afectada, porque va a estar destinado más a la comarca que a los propios vecinos de la ciudad. El consejero ha dicho que va a ser un centro mixto, que va a ser urbano y rural, como tú apuntabas. Y con respecto a la pregunta que le formulamos sobre aquella queja que presentó el Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre los recursos humanos con los que iba a abrir este centro de salud, el consejero ha dicho que Izquierda Unida solo contó con los recursos urbanos, pero no contó con los recursos rurales, que ya están aparejados y llevan ya sus médicos y todo su personal sanitario, digamos, puesto. También ha dicho que
abrirá con el mismo número de pediatras con el que se diseñó, algo sobre lo que también Izquierda Unida se pronunció hace ya algunos meses. Roma, sobre este asunto. Bueno, yo tengo que decir aquí más bien poco. Miguel ha dado una explicación amplia de lo que ha pasado. Yo lo desconozco, no pongo en duda que haya transcurrido las cosas como las ha contado Miguel. Lo que digo que yo ahora mismo no me planteo, hombre, que porque nos ha hecho, ha habido errores, no errores. Lo que ahora mismo me planteo y me congratulo es que por fin se abra y que dé servicio. Y en cuanto a lo de la zonificación y demás, pues bien, yo creo que hay que estudiar la zonificación porque me parece importantísimo que se intenten optimizar los medios. Habrá que hacer la zonificación, reestructurar la asistencia que se va a dar, a qué zona de la población y demás, para que con los medios que se tienen, distribuirlo de forma que se pueda dar el mejor servicio posible. Yo lo que quisiera era que esto saliera andando cuanto antes y que a la medida que vayan marchando, si se van viendo fallos, que no lo dudo que los habrá como en cualquier otra cosa que se pone en marcha, pues que se puedan ir corrigiendo, pero que se ponga en marcha ya. Eso me parece lo Fernando. Sí, vamos a ver, en el tema de toda la ejecución en general, la construcción de viviendas, el centro de salud, residencias, hospitales, realmente no corresponde a ninguna legislatura concreta. Claro. Es decir, sin solución de continuidad, uno la empieza, otro la termina, y a veces cuando se suceden en el gobierno, lo que empezó uno lo termina el otro y al revés. Entonces, Miguel dice que efectivamente en la corporación, o sea, en la legislatura del Partido Socialista, pues que se comenzó y era, bueno, realmente una especie de conjunto de problemas que efectivamente habrán surgido y habrán intentado solucionarlo. Es verdad también que hemos tenido otros 4 años de legislatura de Monago que podía haberlo solucionado también, supongo, si dependía de la Junta de Extremadura y de la zona, de la parte municipal, pues con la colaboración oportuna. Si se ha solucionado el acceso y tal, hay que poner el énfasis más en qué uso se le va a dar y que en esa zonificación de la distribución de los posibles pacientes, porque que en un momento determinado sería que no se sabe todavía, y va a empezar a funcionar ya en este mes, que no se sabe si las urgencias van a ser adjudicarlas todas allí en la zona norte, en el nuevo centro de salud, o se va a compartir con San Luis. Eso debería estar previsto. Si habéis tenido ocasión en algún momento ir un fin de semana. En un principio parece que el diseño era que las urgencias todas se fuesen a la zona norte, a este nuevo centro de salud. Pero ha habido asociaciones, en este caso la Asociación de Vecinos de Nuestra Ciudad de la Antigua, que ha presentado una reclamación diciendo que no se vayan las urgencias de allí. Posiblemente. En ese momento están planteándose el compartir las urgencias. Efectivamente, bueno, pues que eso lo hagan el análisis con seriedad, porque estaba en el hilo de la conversación diciendo que si habéis tenido ocasión de ir en un fin de semana a urgencia al centro de San Luis, es auténticamente horroroso. Es decir, he hablado con algún facultativo o con algún sanitario y de tener que ver en el fin de semana, en 24 horas, bueno, pues a lo mejor 200 personas, o una auténtica exageración. Y si es pediatría, aún más, porque claro, la gente mayor nos asustamos menos, pero el niño de casa se pone, o la niña de casa se pone malito y bueno, inmediatamente es prioritario absolutamente. Y los esos de pediatría se acumula allí el personal, que quiere decir que si de algo sirve una opinión, es que no se lo lleven todo, que compartan urgencias, que de alguna manera se puedan. Yo supongo que es que eso supondrá más personal, pero si el personal, por el número de visitantes, de lo que recurren a la urgencia, pues muy grande, tendrán que dotar de más personal, me refiero en la zona norte. Si se comparten, pues se comparte también de alguna manera, y yo creo que se hace más llevadero, no acumulando en un solo centro la urgencia. Porque, claro, los días, eso fundamentalmente el fin de semana, porque los días de diario, pues hay más usuarios que podemos ir a, sobre todo mutualistas y tal, gente que tiene concertada su asistencia sanitaria con compañías aseguradoras,
y entonces, bueno, pues se descongestiona de alguna manera, pero los fines de semana que en principio los mutualistas y los que tienen ese tipo de asistencia no tienen ningún sitio de urgencia donde ir, tienen que recurrir a la seguridad social y concretamente a los centros de salud, es auténticamente horroroso, con lo cual yo que se lo piensen bien y que no, que estamos en una oportunidad de no masificarlo y que lo vean y que lo analicen. Por lo demás, si efectivamente, bueno, pues esa... me imagino que tanto Esparragalejo como decir que los pueblos, esa comarcalización que van a pretender, pues estaría resuelto ya, porque supongo que aquellos que tuvieran que recurrir en la semana pasada, el mes pasado, pues irían al centro correspondiente y punto. Es decir, no es que estén no tengan solución y se les va a dar ahora cuando aparezca este centro, sino que ya vendrían y entonces que en cuanto a por lo menos las urgencias lo vean de alguna manera, que no se masifiquen. Ciertamente, porque el centro de salud se encuentra masificado con las urgencias, ya que no solo atiende a los pacientes de Melilla, sino de la zona rural de todos los pueblos, que son muchos los que tiene que atender. Sí, Miguel. No, yo solo aclarar una cosa. Fernando, cuando yo he dicho que empezó en el anterior gobierno, es simplemente por un tema temporal, es decir, para que la gente entienda que llevamos un montón de tiempo con este tema. No estoy culpando, ni he culpado en absoluto al Partido Socialista, y mucho menos al Partido Popular, que en todo caso es el que al final lo resolvió. Pero que quede perfectamente claro que yo no he culpado. Hemos dicho que ha sido una empresa que no tiene la culpa a nadie, que entra en concurso de acreedores y que la justicia es así de lenta, o la ley concursal, que es terrible, que incluso en este caso un centro de salud, que es algo verdaderamente prioritario y necesario, tenga que esperar todo ese tiempo a que se resuelvan los problemas jurídicos y administrativos y mercantiles, ¿no?, de la empresa. Pero sí es verdad que, ya digo, sin ánimo desde luego de culpar a nadie de nada, pero es que ya llevamos 7 meses con este nuevo gobierno, y en el tema de la gestión médica, es decir, de la gestión de la zonificación, de lo que estamos hablando, es decir, sin saber a día de hoy, y dice el consejero que va a abrir en breve, y aún no sabemos ni quiénes son los que van a tener que ir a un sitio u a otro. Es decir, la gente que va a San Luis, digo San Luis porque es el que está más al norte, me imagino, es decir, de Albarracas hacia allá, ahora mismo no saben, pasado mañana o el otro, si van a seguir en San Luis con su médico o van a tener que desplazarse obligatoriamente al de la zona norte. Y mucho más grave me parece lo del tema que os comentaba de la comarcalización, que a mí me parece fenomenal. Es decir, no voy a ser yo aquí de hacer ningún tipo de localismo barato, pero sí saber, sobre todo porque habrá que saber del número de usuarios que va a recibir, así tener, porque allí ahora mismo lo único que tenemos claro es una cosa, que hay un conserje. Eso sí ya lo sabemos porque está allí, pero no sabemos nada más. Claro. Hombre, y yo creo que eso se debería... El mobiliario ya está... Bueno, eso ya lo doy por hecho, pero me refiero estoy hablando de personal, es decir, de médicos que tengan que atender a según qué determinado número de usuarios, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a pasar a otro asunto rápidamente porque la actualidad nos apremia, y otro de los puntos de interés de la actualidad se centraba en esa negociación que está llevando a cabo el Gobierno regional sobre los presupuestos para este ejercicio 2016. Ayer lunes estuvo la consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales, iniciando una segunda ronda de negociaciones con los 3 grupos de la oposición, con el Partido Popular, con Ciudadanos y con Podemos. Parece ser que tras la rueda de prensa que ayer ofreció y en la que hoy ha vuelto a ratificar la portavoz del Gobierno autonómico, Isabel Gil Rosiña, las negociaciones parece que están más cerca del Grupo Popular que de Podemos. Parece ser que, según el Gobierno socialista, los populares estarían pues más dispuestos a negociar sobre varios puntos, concretamente los presupuestos del 2016. Sobre Podemos ha dicho que no han recibido una propuesta por escrito de presupuesto para esta reunión, con lo que no pueden evaluar tampoco cuáles serían las necesidades que Podemos demandaría de un presupuesto nuevo. En todo esto parece, pues fíjate, en un momento en el que estamos precisamente de conformación de un gobierno nacional, que podría llegarse o acercarse al acuerdo entre el gobierno socialista y el Grupo Popular. Es que esto te pone de manifiesto una cosa, Frank, que cuando se quiere se reconoce que hay mucho menos diferencia entre PSOE y PP que entre PSOE y Podemos. Y ahí está la prueba, cuando se quiere llegar a acuerdos, y acuerdos que son beneficiosos para la generalidad, pues estamos mucho más cerca, que se quiera o no se quiera reconocerlo, y aquí está la prueba. Parece ser que en principio
una de las fricciones, de los puntos de fricción más importantes que había en los presupuestos era el tema de la fiscalidad, en la cual el PP parece que se negaba en redondo a que se subieran los impuestos y demás. Bueno, pues parece ser que el sistema fiscal se va a estudiar en conjunto por las dos partes. Y bueno, por lo menos se va a empezar a hablar de ello, ¿no? Con lo cual, lo que tú decías, Fran, es la realidad, y es mi opinión. Cuando se quiere y cuando se pone uno los pies en el suelo y se da cuenta de lo que hay alrededor, no tiene más remedio que reconocer que hay muchas más cosas, más puntos en común. Hay cosas que unen más PP, PSOE, que PSOE, Podemos, y ahí está. Yo creo que si llega a un acuerdo aquí en los presupuestos será un ejemplo de que por ese camino se puede andar. Miguel, ¿qué te parece la negociación? A mí hay una frase de la consejera que me ha gustado, de Pilar Blanco Morales, que me ha encantado, cuando dice: aunque he indicado que la negociación con el Grupo Popular ha discurrido por cauces técnicos que permiten avanzar en el trabajo de manera más ordenada, en senso contrario a lo que ha pasado con Podemos. Y esto es lo que viene a demostrar lo que venimos repitiendo programa tras programa. Es decir, Podemos... Perdón un momento, es que además de la cosa que ha dicho Miguel, es que ha dicho, hay una cosa que es importante, es decir, dice, bueno, el estudio se está llevando a cabo los ordenamientos por técnicos, estudios de los técnicos, ¿vale? Porque es que lo que debe hacerse en algunos casos concretos es dejar aparte las ideologías y hacer caso de los técnicos, viendo qué es lo que se puede hacer para llevar a cabo la función que se quiere llevar. Y los técnicos son importantes en ese sentido. Yo no digo que se vaya a hacer un gobierno ni mucho menos de tecnócratas, porque la política tiene su importancia y los políticos tienen su importancia, pero sí que los técnicos pueden pasar por encima de ciertas discrepancias políticas y llegar a acuerdos con lo que es realmente práctico y que se puede hacer. Claro, yo creo que la consejera se refiere a que, es decir, con la gente del Partido Popular se puede discutir porque saben de qué se está hablando, y me temo que desgraciadamente con la gente de Podemos no se puede hablar, o por lo menos por esos cauces técnicos, porque no saben lo que es un presupuesto. Es decir, tú puedes llegar y decir: yo quiero torear, pues todos de chicos queríamos, por lo menos en mi época había muchos que la mayoría éramos toreros o policías, ¿no? Y bomberos también. Sí, en mi época. Y futbolistas, bueno, sí, también. Éramos, efectivamente. Sí. Entonces, una cosa es lo que tú quieres, ¿no? Que Podemos es lo que quieren, o lo que ellos se creen que quieren, pero después te topas con la realidad. La realidad es un Miura de 560 kilos, en una plaza que te parece la tele no muy grande, pero cuando te pones allí solo y te viene ese tren, pues ya la cosa cambia. Y ahora mismo los de Podemos están en mitad del ruedo, con un trapito rojo, y lo que tienen delante es un Miura de 560 kilos, que es la responsabilidad del 1.100.000 extremeños que están pendientes de aprobar un presupuesto que les sirva, pues lo que siempre decimos, para más progreso, para más riqueza, es decir, y mayor bienestar al fin y al cabo de todos los extremeños. Y ese peso, esa responsabilidad que yo escenifico en ese toro de 560 kilos, los amigos de Podemos con el trapito rojo dicen: esto no es para mí. Y esa es la realidad, porque tú puedes, en los mítines, en las televisiones, donde tú quieras, como político digo, puedes decir todo lo que te dé la gana, pero después llegas con los papeles delante. Y cuando siempre me decían a mí, cuando yo empecé, que vivas con esa candidez, ¿no? Decir, no, porque hay que... Y decía, no, muy bien, en el presupuesto esto está muy claro, porque lo que hemos hablado siempre, ahora dime de dónde lo quito. Es decir, claro, es que yo quiero más no sé qué sociales y no sé qué, bueno, pero plásmalo en algo, dime cuánto dinero y de dónde lo vamos a sacar, es decir, porque lo tienes que detraer de otra partida. No, eso no. Entonces, y ese es el problema que tiene. Por eso decía, y quería poner un poco el acento en lo de cauces técnicos que permiten avanzar en el trabajo de manera más ordenada. Esto es, podemos hablar seriamente de las cosas y no del seso de Los Ángeles, que yo creo que es lo que en donde están instalados la gente de Podemos. Fernando. Sí, vamos a ver. En principio, pues esto responde a la configuración actual de la Asamblea de Extremadura. Es decir, aquí no hay una mayoría absoluta y por consiguiente hay que negociar con quien corresponda. Y, por ejemplo, pues en estos presupuestos, si efectivamente se llega a un acuerdo con uno de los partidos, con el Partido Popular, pues encantado de la vida. Es decir, no necesariamente hay que conseguir
o se puede pretender, pero no es imprescindible conseguir la aquiescencia de los 3 grupos, de los 4 grupos políticos necesariamente. Posiblemente para otro tipo de leyes sectoriales, pues a lo mejor se encuentra con el, que a lo mejor con menor contenido económico, se encuentran más coincidencias con Podemos o con Ciudadanos, pero en este caso, de todas maneras, no es fácil, no lo tenemos fácil, porque si efectivamente se va llegando a, o hay una predisposición más favorable por parte del Partido Popular para llegar a acuerdos, también es verdad, en palabras de Fernando Manzano, que el de subir impuestos nada. Es decir, que ahí hay una limitación, no le quiero llamar línea roja, pero hay una limitación importante, limitación que también pone Ciudadanos, es decir, bueno, que no suponga lo que vamos a acordar una presión fiscal mayor para los ciudadanos. Hay una limitación ahí, insisto, importante, porque por otra parte Podemos tiene sus exigencias que trasladadas luego al ámbito económico suponen un incremento extraordinario de los gastos. Y claro, ¿de dónde se van a sacar? Porque si observamos realmente, y posiblemente con alguna razón, va todo al aspecto social del presupuesto, es decir, a solucionar aquellos problemas más perentorios que tengan los ciudadanos. Pero, por otra parte, la patronal dice, bueno, pero vamos a ver, si no hay obras públicas, no podemos crear empleo. Y realmente el empleo es lo que genera riqueza. Entonces, la verdad es que tiene, y si ya hay el planteamiento de 3 partidos, PP, Ciudadanos y Podemos, que no quieren que se suban los impuestos, esa otra reforma tributaria, a ver que es paralela a los presupuestos, se va a estudiar junto con la ley de sostenibilidad de la sanidad extremeña, pues a ver de dónde lo sacamos, cuando ya realmente me supongo que en el capítulo de gastos pues está hasta aquí. Es decir, me gusta el método que se va a emplear, que se llega a un acuerdo, para que no tenga que ser necesariamente un acuerdo sobre todas las cosas. Se llega a un acuerdo, entonces ese acuerdo se da por terminado y luego se pone fecha para el siguiente, o sea, la siguiente reunión en la que se tratarán aquellos otros acuerdos, aquellas otras materias a las que no se haya todavía llegado a un cierto acuerdo. Pero que con esa, diríamos, limitación establecida por los otros partidos de no mover el sistema tributario, al menos reformarlo, pero que no suponga incremento. Yo, la verdad es que me resulta muy difícil ver cómo se pueden aumentar los gastos sin aumentar los ingresos. La verdad es que no me llega mi conocimiento a ese nivel, ¿no? Por eso, Fernando, tú lo has apuntado ahora, yo lo tenía aquí anotado, me parece muy, muy importante lo que ha dicho la consejera, diciendo que se va a revisar nuestro modelo tributario, la llamada ley de sanidad, de sensibilidad de calidad del sistema público extremeño de salud, y será negociada conjuntamente y en paralelo a los presupuestos. Es que es natural, eso es poner los pies en el suelo, es decir, todo esto hay que negociarlo, ¿de acuerdo? Y aquí está lo que usted está viendo, pero aquí al lado tenemos de dónde hay que pagarlo. Por lo tanto, eso hay que negociarlo y hay que llevarlo, trabajándolo en forma paralela, y eso me parece un acierto total, lo que se dice en ese concepto, de para alcanzar un modelo tributario más progresivo, más equitativo y más redistributivo, a indicar la consejera. Bueno, lo que se consiga estará por ver, pero me parece correcta la postura, es decir, hay que negociar en paralelo con los presupuestos, si no, volvemos a caer en lo que se ha venido siempre. Yo pongo los gastos, inflo los ingresos y luego ahí estará el déficit, que es lo que hay que tratar de evitar, ¿no? Bueno, veremos en qué acaba esto al final, si para final de mes hay un consenso entre las fuerzas políticas y se aprueban los presupuestos para la comunidad para este ejercicio 2016. Vamos a hablar de otra cuestión, de la independencia catalana y del nombramiento de investidura de Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat. Por cierto, que también ha habido polémica con este asunto porque la presidenta de la Generalitat de Cataluña, perdón, del Parlamento catalán, pidió cita para ser recibida por el rey para, en acto protocolario, cumplir con el nombramiento de Zarzuela. Casa Real ha declinado esa invitación, puesto que dice que se trataba de una costumbre, que no es obligatorio y que ya se rompió en su día cuando fue investido más por primera vez, que tampoco fue recibido por la casa de Su Majestad el Rey.
primer punto de fricción ya con la estructura del Estado. Pero también tenemos o conocemos más datos sobre cómo será el gobierno que formará el que fuera hasta ayer alcalde de la localidad de Gerona, Puigdemont, que tiene también un nombre difícil de pronunciar. Los estamos catalanizando con todos los nombres propios que están apareciendo en las últimas semanas en este proceso que dicen llamar ellos de camino hacia la independencia. Esquerra Republicana de Cataluña tendrá 6 consejeros dentro del gobierno de Puigdemont. Entre ellos, el hombre fuerte será el actual presidente de ERC, que va a ostentar la cartera de Economía y Hacienda. Pero además de tener esta importante cartera que ellos defienden como básica y primordial para canalizar la estructura del futuro Estado que ellos llaman catalán, Esquerra Republicana también tendrá la cartera de Justicia y Exteriores. En internacionalización, otro de los puntos claves para ese proceso de independencia que están llevando a cabo, van a situar al número 1 de Junts pel Sí, Raül Romeva, que además, por cierto, es amigo íntimo de Junqueras. Va a coordinar, además, este señor Romeva, una de las 3 grandes áreas de gobierno que, junto a Junqueras y el actual vicepresidente, Neus Munté, que fue una de las candidatas precisamente a presidir la Generalitat, serán el triunvirato que reforzará a este señor Puigdemont. Tú como, por cierto, que hoy ha dicho Isabel Gil Rosiña, portavoz del gobierno extremeño, en una comparecencia para dar a conocer los acuerdos del gobierno, que se ponen del lado del gobierno de España, que aunque esté en funciones, el Estado de Derecho no está en funciones y que por lo tanto todo se tramitará por los cauces normales. Pero el gobierno extremeño se pone también al lado del gobierno de España, el gobierno de la nación. Fernando. Me parece absolutamente razonable que lo hagan. En principio, para mí es un error extraordinario que el rey no haya recibido a la presidenta de la Asamblea del Parlamento Catalán. Me parece un error grande porque lo que no puede facilitar tú es lo que es característico con este tipo de nacionalismo o de separatismo, y es el darles opciones al victimismo. Ellos mismos, ayer el presidente de la Asamblea, o esta mañana, el presidente de la Asamblea Catalana, que es otra cosa, pero que está ahí también, de la Asamblea Nacional Catalana, de la Asamblea de la ANC, dice que bien, muy bien, que nos vayan ellos desconectando. Hubiera sido, más propia de los Borbones, una gentileza haber recibido a esta señora como digamos que la normalidad y mantener, porque no hay por qué de ninguna manera obviar el diálogo, de ninguna manera. Es decir, hay que dialogar, aun cuando la premisa de ellos sea el separatismo. Ellos tienen que intentarlo, obviamente no lo van a conseguir para nada. Ya es la 3ª vez que lo intentan. Una vez fue en el 31, luego como consecuencia de la proclamación de la Segunda República, y ahora nuevamente. Bueno, según ayer Juan José Reyes, la 4ª, porque en el siglo XVI hubo otro intento. Sí, cuando no era esto ni un Estado, cuando eran 72 estados, de alguna manera. Bueno, pues lo que quiero decir que no me ha parecido que lo haya hecho bien el rey, porque hubiera sido un detalle, así como hubiera sido un detalle de normalidad, que igual que Pablo Sánchez ha llamado, que hubiera llamado a Rajoy, pero verás, es que además no quiero situarme en la situación actual, y ni voy a hacer un repaso de cómo va a quedar el tema o tal, como tú nos explicas o lo has explicado ahora. Me voy a fijar en la actuación de un personaje siniestro políticamente, que es quien ha muñido todo esto y quien es el vencedor de todo el proceso, que es Oriol Junqueras. Oriol Junqueras ha puesto por delante sistemáticamente al señor Mas, sabiendo que se iba a estrellar. Como parapeto. Ha ido minándole su espacio político. En cada una de las elecciones subía a ERC y bajaba Convergencia Democrática de Cataluña. Ha conseguido su cabeza segando la hierba bajo los pies, utilizando para ello la Asociación de Ayuntamientos de Municipios por la Independencia, y en última instancia ha sido el que ha conseguido la mayor cuota de poder en el nombramiento de ese gobierno, porque el señor Carles Puigdemont tiene las manos atadas, en el sentido de que los que lleva
de Convergencia Democrática de Cataluña se le ha puesto más. Y luego hay un vicepresidente con coordinador, no ya el conseller en cap, es más que el conseller en cap, y que se ha rodeado de los suyos para manejar de todas maneras el gobierno y empujar a que la cara la dé la gente de Convergencia y Unión, empujarlo para que le den las bofetadas. Luego, cuando efectivamente vayan tomando acuerdos ilegales, se recurra al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, por un procedimiento o por otro, utilizando incluso el artículo 155, sea a esas personas, a aquellas a las que le venga de alguna manera el perjuicio de la acción. Es decir, que ha sido un muñidor extraordinario y ha conseguido su propósito según una orden de ruta que él tenía, una hoja de ruta que él tenía perfectamente establecida. Y se ha conseguido porque ha visto en qué momento, porque ellos siempre aprovechan el momento de debilidad del gobierno central para tomar estas decisiones. Y ha visto que si no se hace en este momento, hay que hacer nuevas elecciones. Lo que hubiera hecho que la provisionalidad hubiera durado 3 meses más. Hasta marzo no se podía haber tomado ninguna decisión. Por eso, en última instancia, y de aquella manera, ha conseguido quitar de medio, sacrificar al israelita, que vale más, según ha dicho, no nadie ahora se hace dueño de la frase, vale más un israelita que 10 palestinos, y ha conseguido quitar al israelita y ha utilizado a los palestinos para salirse exactamente con la suya, y la verdad es que vamos a tener que es un problema, pero no es un problema de ahora. Este problema lo ha dejado que se vaya enquistando, lo ha dejado el gobierno de la nación. Cuando las comunicaciones se hacían exclusivamente en catalán, comunicaciones incluso que eran de juzgados, incluso de juzgados penales, que tenían cierta dosis de indefensión por parte de quien lo recibía. Cuando todas las instancias escribían en catalán sin traducción, cuando todos los anuncios se ponían en catalán y se sancionaba, si se ponía en castellano se sancionaba a las empresas que lo hacían. Eso es una lluvia fina que el gobierno central ha ido permitiendo y que no ha debido permitir nunca. Y que ha calado en la sociedad. Naturalmente, y eso ha ido calando en la sociedad, generando una modificación de la historia de España y metiéndola en los colegios. Y distanciando mucho la presencia de España en todas sus instituciones en Cataluña. El rey ha tomado esa decisión, pero ¿sabes qué va a ocurrir cada vez que se nombre al rey en el Parlamento catalán? Que va a venir el abucheo y el pataleo. Porque les has dado opción, les has entregado un recurso victimista extraordinario. Vale, vamos a abrir también el debate, Miguel, sobre esa actuación que ha hecho la Casa Real y el Rey. A mí me parece fantástico. Es decir, yo, vamos a ver, una cosa es ser una persona, bueno, como la figura del rey, que es rey de todos los españoles, incluidos los catalanes, y que seas una persona dogmática, y que seas una persona educada, y que seas una persona incluso simpática, por lo que decía de los Borbones. Otra cosa es ser tonto, ¿no? Y otra cosa es dejar que entre en tu casa quien, una vez que concluye su alocución, diga viva Cataluña libre, o la propia presidenta viva la República Catalana, y ese tipo de gilipolleces que están haciendo desde Cataluña. O sea, una cosa es ser educado y otra cosa es ser tonto. Entonces, vamos a empezar precisamente por lo que tú has comentado de esa lluvia fina, que tienes toda la razón. Todos los gobiernos nacionales, incluido uno que fue a hablar en catalán allí y a decirle en el Parlamento, seréis lo que vosotros creéis que sea, que nosotros, que este... Fue un error político bestial. Y a partir de entonces, como bien ha hecho, tanto del PP como del PSOE, por aquello del problema, del qué dirán, de vamos a tener un poco de cuidado, vamos a ser un poco educados, vamos a ser tal, han dejado... Todo lo que tú has dicho lo has hecho perfecto. Y esa lluvia fina nos ha traído, o aquellos lodos nos han traído esos polvos, estos lodos, o aquellas lluvias, esta tormenta. Entonces, vamos a parar. Y el primer paso de parar es que el rey no va a recibir a una republicana que además ha dicho, y las cosas que han dicho sobre la monarquía, y sobre todo cuando grita en un parlamento, viva la República Catalana. Yo tampoco lo hubiera recibido. Es decir, usted es evidente que no quiere saber nada con los monárquicos, por lo tanto, ¿qué viene usted a hacer aquí? Nada.
Y hay que empezar ya a cortar de forma seria. Lo de la mascarada que ha supuesto, o sea, el retorcimiento de la democracia que ha supuesto esta última, que ha sido una mascarada, ha sido un mercachifle, ha sido un cambalache, es una vergüenza democráticamente hablando lo que se ha hecho en Cataluña. En Cataluña se ha presentado de candidato un señor para que gobernara otro, y al final uno que pasaba por allí, que iba de número 3 por Gerona, de pronto aparece, duerme esa noche sin saber que al día siguiente iba a ser investido presidente, nada más y nada menos que de la Comunidad Autónoma de Cataluña. O sea, es acojonante. Claro, y aquí no pasa nada, pero además, que no es dudosa, perdona, en absoluto, a nivel de independentismo. Como el último día era el domingo, convocan el Parlamento sin las 48 horas preceptivas, nombran, como digo, a uno que pasaba por ahí, ni se reúne la Junta de Portavoces, pero sin tiempo suficiente, es decir, hacen, no sé cómo denominarlo, es decir, un cambalache, y encima la CUP, y ahí te iba a comentar, cuando has dicho tú muy bien lo de el que más cara tiene el pobre de tonto. No me gusta entrar en esas descalificaciones, pero es verdad, este señor es el que más cara de tonto tiene, al final ha sido más listo, pero no solo se ha cargado al que se arrastra más que una caja de pescado que he comentado yo aquí de Artur Mas, es que a la CUP se la ha cepillado también. Porque es que lo de la CUP, que son estos antisistemas que decían por activa y por pasiva, no, sí, te obligo a que dimita los dos más controvertidos a darle el apoyo a Mas, y además me prestas para siempre y de forma rotatoria, que esto ya es, no sé cómo denominarlo, a dos siempre, para que estén en mi grupo y siempre tengan mayoría absoluta. Y además te prohíbo que yo haga lo que haga, me vayas a votar en contra. O sea, imaginaos. Es demencial. Es demencial. Políticamente no tiene. Hipoteca la CUP, le quitan del medio su labor de oposición. Con esa actitud, entre otras cosas, lo que han conseguido es institucionalizar el transfugismo. Se ha comprado el transfugismo. Pero es que, y lo que ha dicho Mas, dice, lo que no, como en el fútbol, lo que no hemos conseguido en el campo, lo vamos a conseguir en el despacho. Y aquí han dicho, lo que no hemos conseguido en las urnas, lo conseguimos aquí con el cambalache de amigos y tal. Entonces, es el momento de ponernos serios, si no fuera por ese bis cómico que tiene, esto es una tragicomedia, ¿no? De ponernos serios y que, aunque sea efectivamente un gobierno en funciones con toda la fuerza, que como bien ha dicho no solo la señora Rosiña, sino ayer lo hizo el vicesecretario general del Partido Popular, Pablo Casado, dijo exactamente lo mismo. Sí, mire usted, el gobierno está en funciones, pero ni la ley, ni el Estado de Derecho está en funciones, pues eso permanece estable. Y habrá que aplicarla. Y si se ponen como se van, como sabemos que se ponen. Si es que oyes las declaraciones de este señor de Puigdemont, y te da vergüenza ajena. Al hilo de yo no voy a hacer caso, poco menos, a un gobierno que está en funciones. Dice, cuando venga, si tiene que venir, el que tenga que venir, bueno, ya veremos y tal. Y mírate la imagen que estamos trasladando. Totalmente chulesca. Bueno, ¿creéis que puede condicionar precisamente y todo lo que ha ocurrido un posible futuro pacto para el gobierno de España o no? Yo quería decir, en principio, que estaba hablando aquí lo del tema del rey de no recibir a la señora esta. A mí me parece un acierto pleno. Yo estoy totalmente, no comparto la teoría tuya, Fernando, porque es cierto que se ha ido dejando pasar el tiempo, que la lluvia fina caiga, pero es tiempo de plantar los pies. Es decir, yo no tengo que recibir a una persona aquí que es contraria a mí, me está poniendo, no a mí, sino al sistema. Y además viene aquí para que esto sirva de plataforma, de propaganda, el hecho a buscarse fotografía. De normalidad democrática. Fuera. Su padre. Mira, perdón un momento, tan democrático es recibirla como no recibirla, porque no existe ninguna disposición que diga que la tiene que recibir. Sin embargo, hay circunstancias, y en estas circunstancias era muy conveniente políticamente recibirla. Por eso mismo, su padre se reunió en una ocasión con algún político republicano, y lo que se le ocurrió decirle, dice, me quiere usted echar al paro, ¿no? Pero en plan simpático y pero como... Si no es una cuestión personal del rey de que quiera echar a Felipe VI, es una cuestión del territorio, una cuestión del país, una cuestión de la nación. Y por lo tanto, Fernando, yo creo que las circunstancias son las que hacen precisamente necesario que no se la reciba. Usted tiene que comunicarlo, usted me lo comunica, yo sanciono y punto, y aquí no pasa nada. Siga usted, y aquí nadie le está diciendo que no tire para adelante. ¿Y las consecuencias políticas de eso? Pero consecuencia política en principio no tiene que tener ninguna, porque no le
escuchado en los medios de comunicación. Pero da igual, el victimismo Fernando, le va a su pero potencia. es que precisamente por eso del victimismo se les ha estado dejando de hacer lo que les dé la gana durante mucho tiempo, y cuando decimos vamos a dejar de hacerle, de que ya no hagan lo que les dé la gana, que es lo que tenían que haber hecho hace mucho tiempo, entonces nos quedamos otra vez, hombre, es que el victimismo, no, el victimismo yo creo que hay que plantarle cara en serio y ya, pero en serio, es decir, no hay que dejar pasar ni una. A medida que vayan sucediendo cosas, ahí aplicando la ley, punto, proporcionalmente a lo que vayan haciendo, aplicando la ley, y se acabó la historia. Si yo creo que no va a pasar absolutamente nada, porque eso que pretenden ellos no va a llegar. Aquí va a haber un choque de trenes, lógicamente, porque va a haber un choque de trenes, pero va a haber un choque de trenes de una maquinita así contra un tren así de grande. No tiene nada que hacer. Cuanto que el Estado empiece a aplicar lo que tiene que aplicar, no tiene nada que hacer, Fernando. Cuanto que a un funcionario se le quite de donde está en su cargo y lo manden a su casa, y al otro también, veremos a ver qué funcionario es el que tira para adelante con las aplicaciones de eso. Si una cosa está clara. El Banco Central que toma M. Claro. El Banco Central que no eso no tiene sentido. Yo creo que hay que empezar a hacer lo que hay que hacer. El Banco Central. Pero, ¿y de dónde van a sacar los fondos? La hacienda pública catalana sería más fácil, porque sería la hora. Pero un Banco Central, entonces la seguridad social propia, no van a poder ni técnica, bueno, ni jurídica, ni de ninguna manera. Ojalá que sea tan sencillo como lo veis vosotros. No va a ser sencillo. Que sea sencillo. Lo que pasa es que, aunque no sea sencillo, habrá que plantarle cara, habrá que tomar soluciones, no decir, y ya no bueno, pues para evitar el victimismo, pues venga, sí, ven para acá, nos damos la mano, yo sanciono. No, mire usted, esto es una plataforma de propaganda que no le voy a permitir que la utilice. Ni la gracieta de Juan Carlos I, que estaba muy bien, porque él estaba muy seguro. Ahora ya no está la cosa como entonces, y claro que se habrá reunido, bueno, pues fenomenal. Si en España se convive con aquellos que se declaran fervientes republicanos, ¿no? Y de hecho se permite la ilegalidad manifiesta, que en las manifestaciones se saque una bandera que no es constitucional, como es la célebre con la esto morada, ¿no? Y bueno, y hasta eso, hasta que pase. Pero mientras tanto, ahí está. Y en relación, que es importante, a lo que pueda pasar, yo espero, porque ya no sabemos qué es lo que puede pasar, pero yo espero que esto sí sirva de presión para de una vez por todas se haga ese frente común constitucionalista. O sea, vamos a hablar de los frentes populares y vamos a hablar de frente común, de frente de sentido común. ¿Un gobierno de concentración? No, a mí no me gusta esa expresión. Es un gobierno de coalición de los partidos constitucionalistas, lo que diríamos la normalidad, el abandonar estos populismos y que sirva verdaderamente con fuerza a lo que es el interés de todos los españoles, que pues seguir trabajando y tal, porque fijaos a lo que nos enfrentamos. Aparte del tema de la secesión, del intento de secesión catalán, tenemos un problema que no hemos comentado hoy, que tenemos a la hermana del rey sentada en el banquillo, y a su cuñado le piden 22 años de cárcel. Cuidado, al cuñado del rey, porque es su cuñado, y a su hermana ahí está sentado en un banquillo. Bueno, no es un tema... Pero después fijaos, no es un tema agradable, pero eso indica que la justicia funciona y funciona bien. Sí, y no bien, bueno, pero forma parte de la normalidad. Claro, y está. Y separación de poderes. Claro, y está. Sí, pero os quiero decir, pese a que el fiscal se convierte a veces en defensa. Bueno, y la propia administración, ¿no? Y la propia administración, no sé si habéis dado cuenta de una cosa que es curioso en cuanto a yo me parece muy bien que se sienten en el banquillo, que la juzguen, y si es culpable pues que vaya para adelante como cualquier hijo de vecino, y si no tiene nada que ver pues que salga libre. Pero a mí lo que me llama la atención es que ella se está jugando por un caso de cooperadora necesaria en un delito fiscal. ¿Sabes? Cooperadora necesaria en un delito fiscal. Y se le piden, creo que son 6 años de cárcel. 6 años, no sé 6 o 8, pero vamos, pues 6 años de cárcel. Hoy ha empezado el juicio con el tema del Madrid Arena, donde fallecieron 5 chicas, donde aquello fue una verdadera tragedia, hubo 5 muertes, y al individuo responsable de aquello se le juzga y se le piden 4 años. Me parece algo absolutamente desproporcionado, que no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Pero es cierto que hay que aclarar una cosa. Se le pides por varios delitos, suman 6 años. Son varios delitos. Pues que se le pidan a esta por 5 muertes, una por una, y se vayan sumando. Exacto. Pero quiero decirte es que lo que yo quisiera aclarar es una cosa. Es decir, lógicamente esto lo vemos, las personas que no somos un poco legos en el tema del derecho, pues nos llama mucho la atención y decimos, no, porque fíjate, el fiscal, los jueces, ¿qué van a poner esto? No, mire usted, esto nos parece mal,
Pero la culpa de esto no la tienen ni los fiscales ni los jueces, la culpa de esto la tiene el legislador, que es el que tiene que reformar el Código Penal y poner las penas adecuadas, porque el juez y el fiscal lo único que se hacen es aplicar lo que han legislado otros. Claro. Luego hay que exigirle al legislativo que modifique las cosas porque nos parece absolutamente injustas, ¿no? Pero también, mira, el otro día hablando con Fernando Delgado, que vino en tu ausencia, hablaba de lo de, que no tiene nada que ver, pero bueno, también por el eso mediático, Isabel Pantoja, y tiene razón, yo no me lo podía creer. Es verdad que la condenaron a 2 años y entró en la cárcel. Dicen que por la presión mediática. 2 años, o sea, no 2 años y un día, 2 años justo. Sí, es que me preocupa, porque yo digo, no me lo creo. Sí, entró en la cárcel por la presión mediática y por una cosa más, Miguel. Y es lo siguiente, es decir, si esa señora, que yo me parece también que ha pagado bastante con los 2 años allí metida en eso, pero si esa señora cuando se le condena a continuación y dentro de los primeros meses hace un ejercicio de humildad, reconoce el delito y pide perdón, cosa que no ha hecho y que por lo que está metido en la cárcel porque no hay arrepentimiento, y como no hay arrepentimiento no hay reintegro. Entonces, pero es que le han puesto 2 años. Entonces, tú con 2 años de cárcel, o sea, te imponen la condena de 2 años y no tienes por qué entrar en el... pero sí tienes que entrar. No, si no sí tiene puede. antecedentes. Sí, que es el caso que sin antecedentes, sin que haya peligro de fuga, es una persona muy conocida, no, en fin. Bueno, sí, entonces, pero lo pongo como ejemplo del tema de la infanta o del tema a la hora de interpretar la ley. Claro que sí, porque en el caso del fiscal madrileño entiende que un solo accidente ha provocado 5 muertes, cuando yo, humildemente, yo no soy juez ni abogado, pero yo entendería que son 5 casos de 5 personas que sumadas serían 25 años o 20 y no 4 como se impone. Y seguramente habrá abogados, incluso jueces, que también lo entiendan así, que no solo es un hecho accidental que ha provocado esas 5 muertes, sino que ese hecho lo que ha provocado son 5 muertes, por lo tanto serían 4 años por cada una de ellas. Entonces, no solo ya es el legislador, que también, sino también quien lo interpreta. Y el caso lo tenemos con la infanta, que hay quienes entienden que no debe ir a la cárcel por aplicarle la doctrina Botín y otros que entienden que debe ir porque estaba claro que ella sabía y que además es un delito que trasciende solo de lo que ella, sino que es de todos los españoles, y por el tema fiscal y no sé qué. Entonces, pero bueno, no se está discutiendo que tenga que ir a la cárcel o deja de irte, se está discutiendo si se la juzga o no se la juzga. Bueno, efectivamente, pues ya está, pero por los mismos principios que acabo de comentar. Entonces, habrá quien lo interprete de una manera, porque la doctrina Botín no fue Rajoy, ni Zapatero, ni Aznar, ni Felipe González, fue el Tribunal Supremo a través de una sentencia de la Audiencia Nacional. O sea, y fue una interpretación. Bueno, señores, no tenemos que ir, no sin antes volver de nuevo al tema catalán, porque el cese, por cierto, de Artur Mas como presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña se publica en el Boletín Oficial del Estado, y en esta ocasión no ha habido la famosa coletilla en la que se le agradecen los servicios prestados. Vaya por ello. No se ha puesto. Y otro punto que nos quedamos aquí un poco también sin debatir es el tema de Podemos con los 4 grupos. Parece ser que en principio no va a salir adelante el que pueda tener Podemos los 4 grupos en el Congreso de los Diputados. Nos vamos, no hay tiempo para más. Gracias a Miguel Valdés, gracias a Ruma Casillas y gracias a Fernando Valenzuela. Y ustedes, como siempre, agradecerles su presencia. Mañana regresamos con más temas, más actualidad y más debate aquí en La Picota, en Televisión Extremeña. Buenas noches.